A veces la democracia puede producir sus propios monstruitos, que es aquellos que ganan con mayoría, pero no respetan el derecho de todos. Y eso estamos viendo en varios países que eran considerados democracias más consolidadas. Y puede ser muy problemático porque si esos países democráticos se debilitan, su influencia en el mundo también se debilita. Son democracias que han sobrevivido más que nunca en la región. Paradójicamente es el momento más exitoso democrático de América Latina y eso de alguna manera ha permitido ver lo que las democracias te pueden dar. Antes, en el pasado, las democracias caían y podían decirte, no, mira, me quedé a la mitad, hubo un golpe, no pude terminar, no me dejaron gobernar. Ahora de alguna manera han gobernado izquierdas, han gobernado derechas y se ve más claramente las presiones, yo diría, geopolíticas, el tema de llegar tarde a un sistema mundial de desarrollo industrial, a los cambios tecnológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las democracias, por nuestra posición mundial, latinoamericanas, les ha costado muchísimo poder tener impactos considerables en diferentes dimensiones del bienestar de la gente. En los últimos años, las democracias en la región y acá en el país están atravesando crisis de representatividad y de confianza. Estamos frente a un escenario electoral muy complejo el próximo año y para hablar justo de todos esos temas estamos con Eduardo Gardián, quien es politólogo, con quien descifraremos estos temas. Eduardo, bienvenido a Habla OMPI. Muchas gracias por la invitación y encantado de acompañarlos. Hablaba al inicio de una creciente desconfianza en las instituciones, en la región, acá en el Perú también. ¿A qué crees que se deba? ¿Fenómenos de desinformación? Tiene que ver, creo que hay un fenómeno de desinformación que va de la mano con la polarización y con la ausencia, diría, y el debilitamiento de medios nacionales, ¿no? Que son los que dan información con cierta confianza. Si tú ves hoy en día, recuerden cuando éramos jóvenes, todos veíamos el mismo noticiero, todos veíamos información en los periódicos, había un impacto. Ahora hay una gran fragmentación, hay una polarización que conduce por diferentes formas las noticias que se reciben y creo que es parte del problema. Pero creo que hay un problema de más largo plazo, ¿no? Son democracias que han sobrevivido más que nunca en la región. Paradójicamente es el momento más exitoso democrático de América Latina y eso de alguna manera ha permitido ver lo que las democracias te pueden dar. Antes, en el pasado, las democracias caían y podían decirte, no, mira, me quedé a la mitad, ¿no? Hubo un golpe, no pude terminar, no me dejaron gobernar. Ahora de alguna manera han gobernado izquierdas, han gobernado derechas y se ve más claramente las presiones yo diría geopolíticas, el tema de llegar tarde a un sistema mundial de desarrollo industrial, a los cambios tecnológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las democracias, por nuestra posición mundial, latinoamericanas, les ha costado muchísimo poder tener impactos considerables en diferentes dimensiones del bienestar de la gente, ¿no? Entonces hay lo que tú mencionas, pero también hay una suerte de cansancio de democracias que han durado mucho tiempo, que ya no tienen la excusa de decir me sacaron del poder, y que más bien han mostrado también problemas como casos de corrupción, clientelismo, cosas que han hecho mucha gente perder confianza en lo que te puedan dar, ¿no? Porque no han cumplido expectativas de la población. No cumplido expectativas. También es necesario decir, porque nos podemos quedar con esa imagen, que es el momento en que, por ejemplo, más programas de alivio a la pobreza se han dado en la región, donde más dinero ha llegado justamente a sectores que estaban desenganchados del desarrollo económico, donde hay más preocupación general. Se vio en el COVID, por ejemplo, ¿no? Que en muchos lugares fue rápido el Estado en responder ante necesidades, cosas que en el pasado la región más concentrado en un gobierno de clases altas, menos preocupado por la gente, hubiese tenido un impacto probablemente más duro con esas personas, ¿no? Entonces, perdón, y una cosa muy importante, seguimos teniendo muy mala educación, pero la escuela ha llegado a más personas, más gente tiene acceso a salud, entonces son democracias que, por supuesto, no han estado al nivel que se les demandaba, pero no hay que minimizar lo que han hecho porque eso también es construir una imagen falsa, ¿no? Claro. Pese a ello, a todo lo avanzado, hablabas también de un desgaste dentro de las democracias que han durado 30 años, por ahí. ¿Ha generado en el votante peruano una apatía? ¿Lo ves así? ¿O de repente hay, votan por cierto interés? ¿Cómo votía el peruano? El Perú, si lo viéramos en términos comparados, es un votante que está está en las encuestas, ¿no? Menos informado y comprometido políticamente que en otros lugares.
Hay un tipo de protesta y actividad política, pero a veces muy local, no nacional, de grandes causas, ni participación de demandas directas en muchas cosas. Es una sociedad informal, entonces, por tanto, una parte muy grande de la población no pasa por el Estado para su vida cotidiana. Esto puede ser exagerado, sin embargo, porque tenemos programas como el SIS y la propia escuela pública, ¿no? Donde sí se toca sociedad y Estado, pero en general es una sociedad mucho menos en contacto con el Estado, en demandarle resultados, en demandar servicios de calidad que otros países donde la vida cotidiana está más ligada al Estado, ¿no? Entonces, creo que eso lleva a una suerte de apatía y desinterés, además una sociedad con partidos políticos más débiles que otros y altamente fragmentada en la política, que hace que haya una apatía y desinterés mayor que en otros países de la región. ¿Dirías que esta falta de atención del Estado o esta desconfianza con los partidos políticos puede ser un desincentivo electoral? Sin duda, hay una sensación en varias preguntas y en encuestas y en conversaciones que se puedan tener con una población que siente, primero, que desconfía de los políticos en general. A veces creo que injustamente. Hay varios políticos que uno conoce de izquierda, derecha, centro, que sí son comprometidos, que quieren trabajar, pero ya se les ve como parte de un cogollo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esa desconfianza? Por lo mismo que también conversamos, ¿no? Hay poca información sobre lo que están haciendo, tu percepción general es que hay corrupción, malos resultados, el enorme impacto del COVID, por ejemplo, ¿no? Es un fracaso nacional. Lo del COVID ha marcado definitivamente a la población y se va a reflejar en todo caso en las urnas. Se ha marcado de diferentes formas, ¿no? Es como que confirma muchas de las posiciones que se tenían sobre la inoperancia del Estado o el desinterés de los políticos, ¿no? Es importante, pero en general diría que en el Perú, más que en otros lugares, tienes ese tipo de percepción. Y por un lado es comprensible, ¿no? No es que la gente es loca y por eso, sino que su experiencia le ha mostrado que en muchos casos la política le ha fallado. Y eso puede cargar injustamente con políticos que sí pues, hacen el mejor esfuerzo por representar, por ayudar, por dirigir cambios y cosas. Justamente comentabas que había desconfianza y no había mucha información de parte de los políticos. Estamos en un fenómeno de desinformación que no es del Perú, es regional, lo hemos visto en varios aspectos. ¿Cómo crees que se puede promover un voto informado en estas épocas de sobrecarga de desinformación? No va a ayudar que haya tantos partidos, ¿no? Eso va a ser muy problemático. Esa fragmentación de partidos hace difícil colocar mensajes. También hay un tema que es más complejo, ¿no? Que es que las campañas ya en estas condiciones no se ganan evaluando rendimientos de política pública ni programáticos, sino que probablemente son campañas que van a apuntar a temas que puedan capturar la atención del ciudadano, incluso características personales, ¿no? ¿Quién grita más fuerte? Y eso hace pues problemática la construcción de representación, porque no te olvides que esos candidatos presidenciales pueden marcar posiciones, pero sus listas al Congreso pueden tener poco que ver con esas posiciones. Entonces, construimos la representación de acuerdo a los candidatos presidenciales, pero la lista al Congreso muchas veces no reúne esas características, ¿no? En algunos casos sí, pero en muchos otros no. Y eso lleva además a la inmediata fragmentación dentro del Congreso, con partidos que muchas veces no están en diálogo con sus electores, ¿no? Se perdió de vista quién era mi elector, digamos, ¿no? Quiero volver nuevamente al tema de la desconfianza. Como fenómeno global, la desconfianza en la democracia, ya lo adelantabas al inicio, pero ya a nivel global estamos viendo pues las nuevas guerras económicas. Entonces se vienen varias cosas que están creando un espacio donde la democracia debería ser fuerte. Hay fenómenos globales en los cuales ciertos consensos democráticos se pueden estar perdiendo, ¿no? La idea de que cuando ya llegaba al poder hay cosas que yo no debería hacer por respeto a mi rival. Por eso que te decía también que en algunos países como los nuestros hemos combatido juntos para llegar a tener elecciones, entonces puedo detestar tus políticas y tú las mías, pero hay un punto de contacto en común que hay que defender y en una política pues más machista, más de hombres, se le llama conversaciones entre caballeros, le decía, ¿no? O sea, podemos llegar a acuerdos y pactos a pesar de que no creo en tus ideas y tú tampoco en las mías. Creo que en países como los nuestros, de ingreso medio, mucho de eso está pasando, se ha roto y hay más bien polarización.
En países, sin embargo, que es más fuerte el tema, son democracias viejas y consolidadas, donde surgen líderes más populistas, con discursos fuertemente antidemocráticos, aprovechando en algunos casos malestares reales, ¿no? Eso siempre es bueno decirlo porque a veces sale la idea de, el populista engaña a la gente. O, sí, no, a veces se engarza con un malestar que existe, por ejemplo, las clases obreras en Europa comenzando a votar por partidos de derecha más dura, ¿no? Ahí hay un malestar y una crítica a temas diversos, ¿no? Desde servicios sociales hasta migración, la forma de reaccionar ante eso no es negando el problema, ¿no? Sino diciendo, pues acá hay un tema que hay que ver cómo lo acomodamos si creemos que nuestro régimen político implica elecciones donde gana la mayoría, y lo que le falta generalmente a eso es y donde se respetan el derecho de todos, ¿no? A veces la democracia puede producir sus propios monstruitos, que es aquellos que ganan con mayoría, pero no respetan el derecho de todos. Sí. Y eso estamos viendo en varios países que eran pues considerados democracias más consolidadas, ¿no? Y puede ser muy problemático porque si esos países democráticos se debilitan, su influencia en el mundo también se debilita, ¿no? Un poco por ahí va una de las tesis de tu libro, Demócratas Precarios, Élites y Debilidad Democrática en Perú y América Latina. Dices que las élites velan por la democracia siempre y cuando protejan sus intereses. Que es un poco el librito desde 2009, ¿no? Lo escribí 2006, 2007, más o menos. 2008 comenzó a escribirse. Pero básicamente lo que miraba era, miren, en América Latina hay más democracia, pero sigue habiendo conductas bien peligrosas al momento de sostener la democracia. Y un poco en el libro lo que decía es, pero entonces, ¿qué termina sosteniendo la democracia? Que hay un contexto internacional favorable a la democracia que te empuja a las élites a ser un poco más democráticas, ¿no? Yo creo que ese contexto se va quebrando y más bien comienza a apagar en términos electorales la polarización, el grito, la afirmación fuerte de ciertas cosas contra otros, y con una cosa muy rara que es una suerte de creencia, que yo no creo que sea solamente retórica, sino creencia de que estás con la mayoría. Yo creo que vistas las cosas en el Perú, ninguno de estos líderes está con la mayoría. Tiene un pedazo de la torta, pero no necesariamente la mayoría. Y sin embargo se habla como mi propuesta fuera del pueblo o de los peruanos de bien, y en realidad lo que tienes es un país bastante fragmentado en términos de voto, ¿no? Entonces, sí creo que hay la necesidad de un espacio para pensar eso que somos como nación, como conjunto, que la democracia de alguna manera debería poder, por lo menos a quienes creen que debemos seguir viviendo juntos y reconociéndonos y lidiando con nuestros conflictos, servir para eso, ¿no? Eduardo, quiero terminar esta conversación que me parece muy interesante, creo que han quedado bastantes cosas claras, preguntándote si en el Perú la educación cívica ha fracasado. ¿Cómo podemos generar espacios de ciudadanía crítica de temprana edad, muy joven, para tener pensamientos? Hay otro librito que también es más tipo ensayo, que se llama El páramo reformista, ¿no? Y en el que decía que me preocupa, que si bien la educación es clave para esto, para entender para qué sirve la democracia, para entender por qué en un contexto internacional complejo el Perú no puede mañana darte todos los beneficios y servicios sociales del mundo, o sea, para entender la complejidad de la política, hay también una tendencia a tirarle la culpa a la educación como que fuera la responsable de que no fuéramos mejores como país, ¿no? Entonces, yo encuentro la educación cívica, el discurso de la educación cívica, algo esencial, pero que se instrumentaliza. Mucha gente te dice, nos falta la educación cívica, pero si la educación cívica no va acompañado de conductas y cambios y reformas que te muestren que esa educación cívica paga, pues se convierte en algo bien vacío, ¿no? Si yo le digo al alumno, la corrupción es mala y nadie debería ser corrupto y en su vida cotidiana tienes que pagar para conseguir un lugar en la escuela o para que te atienda más rápido, hay una contradicción muy profunda, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante, pero tiene que ir de la mano con también campañas de reforma, ¿no? Que muestres, mira, se está actuando así para evitar que esto te vuelva a pasar, ¿no? No es solo la educación por sí. No es solo la educación. Es un trabajo de todos. De todos. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí en Habla OMP. Ha sido muy interesante conversar contigo y a ustedes por estar conectados con nosotros en esta señal y en estos podcasts. Los esperamos en el próximo episodio. Sigan comentando, sigan compartiendo. Nos vemos. Chao.